El crepúsculo descendía lentamente sobre Berlín, y las luces de la ciudad empezaban a brillar como estrellas en el cielo nocturno. El restaurante Gourmet brillaba en el centro de la ciudad como una isla de lujo y sofisticación, y esa noche, como siempre, estaba lleno de comensales, en su mayoría gente adinerada que prefería el ambiente de sofisticación e intimidad. Lisa, una joven camarera, llevaba ya 2 años trabajando aquí, y esta noche prometía no ser una excepción. Equilibraba una pesada bandeja plateada de comida mientras se abría paso entre las mesas, maniobrando con facilidad en este laberinto de trajes y vestidos de noche caros. Era imposible no darse cuenta de cómo el restaurante vivía su propia vida. Las sombras de las lámparas, los reflejos en las copas de cristal, las conversaciones parlanchinas, una mezcla de aromas que dejaba claro de inmediato: este es un lugar donde cada centímetro de espacio está impregnado de lujo. Hacía tiempo que Lisa se había acostumbrado a este ambiente, aunque ella misma distaba mucho de formar parte de esta élite. Tras la muerte de sus padres en un accidente de coche, Lisa tuvo que hacerse cargo de sus 2 hermanos pequeños. Sus sueños de un gran futuro se desvanecieron poco a poco, y se resignó a que su vida fuera ahora una rutina de trabajo, facturas y monotonía. Pero no se quejaba. Todo era por la familia. Hoy servía la mesa número 7, la favorita de los clientes habituales. Dominic Müller siempre se sentaba aquí, un hombre de negocios de éxito, familiarizado con la alta sociedad, y a pesar de su estatus, siempre se mostraba educado y amable. Lisa lo respetaba por sus modales, que le recordaban que aún quedaba gente en el mundo que no se había vuelto insensible por el exceso de dinero y poder. Se presentaba en el restaurante todos los viernes a las 7 de la tarde, como un reloj, y siempre pedía lo mismo: filete miñón con puré de patatas y una copa de vino tinto. Esta noche, Dominic se sentó en su asiento habitual junto a la ventana, con vistas a las luces de Berlín. Tenía una copa de vino entre las manos y la mirada fija en la pantalla de su teléfono móvil. Lisa se acercó con cuidado a la mesa, intentando no perturbar la atmósfera de calma que reinaba en aquel rincón. «Buenas noches, señor Müller». Lisa sonrió y, a pesar de todo su cansancio, trató de aparentar que no notaba ese ritmo tenso de la velada. «¿Lo de siempre? ¿O quiere probar algo nuevo?». Dominic levantó la vista del teléfono y contestó con un leve gesto, casi de disculpa: «Hola, Lisa. Dejaremos las sorpresas para otros. Prefiero que sea lo de siempre». Lisa asintió, y a pesar de su reticencia a probar nada nuevo, percibió algo más en sus palabras. Era un hombre al que le gustaba la estabilidad, la claridad, todo lo que hubiera pasado la prueba del tiempo. En el fondo, a veces le envidiaba por su capacidad para mantener la vida bajo control, por su habilidad para tomar decisiones y no cuestionar su corrección. Creía que si su vida hubiera sido igual, tal vez habría sido más fácil para ella. «Estupendo», dijo, dándose la vuelta y dirigiéndose a la cocina. El proceso de pedido siempre era bastante sencillo, y en ese momento Lisa se fijó en las 2 mujeres que estaban sentadas en la mesa de al lado. No parecían las típicas comensales de Gourmet. Vestían a la moda, pero eran bastante sencillas, y sus conversaciones no eran como las de los demás. Eran mujeres que parecían no querer destacar deliberadamente entre los sofisticados invitados. Lisa, como siempre, era muy consciente de las tensiones y los estados de ánimo de la gente, y había algo en su conversación que la hacía desconfiar. Una de las mujeres, de pelo oscuro y rasgos afilados, se inclinó hacia su compañera y le dijo, aunque sus palabras apenas eran audibles, Lisa reconoció claramente la frase: «¿Estás segura
de que no notará nada. La voz de la mujer era grave, con una nota de preocupación. Su amiga, aún más tranquila y con la cabeza fría, contestó: no notará nada. En cuanto pruebe este plato, se acabó. Como bajo la influencia de una fuerza invisible, Lisa se detuvo con la bandeja en la mano y miró a las dos mujeres con desconfianza. Las palabras que acababa de oír eran como un cuchillo clavado en su calma. ¿Qué querían decir? ¿Por qué hablaban así? ¿Y qué tenía de malo este filet mignon? Lisa sintió que el corazón se le aceleraba. Su intuición, entrenada por años de trabajo en el sector de la restauración, le decía que se trataba de algo más que una conversación en la cocina. ¿Pero qué podía hacer? No podía levantarse e irse. Tenía demasiadas vidas en sus manos, la suya y la de sus hermanos pequeños. Suspirando pesadamente, Lisa volvió a su mesa. La bandeja de comida estaba lista y todo lo que tenía que hacer era llevársela a Dominic. Cuando volvió a la mesa, el hombre ya se había levantado para dar el primer bocado. Pero en cuanto levantó el cuchillo para cortar la carne, Lisa sintió que su mente se apagaba por un segundo, y no habría podido perdonárselo si no hubiera intervenido. «¡Señor Müller!», gritó, sin pensar en cómo podía sonar. «No coma eso. Su esposa le puso veneno». En ese momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Lisa no podía creer sus propias palabras, pero una voz interior le gritaba que estaba haciendo lo correcto. Dominic se congeló. Su mirada se volvió profunda y concentrada, y no guardó el cuchillo inmediatamente. Las mujeres de la mesa vecina palidecieron y comenzaron a recoger sus pertenencias apresuradamente. El silencio que se hizo era tan denso que se podía sentir como si la pesada leche se extendiera por la mesa. Toda la vida en el restaurante se congeló, como si todo se hubiera detenido en el momento que precedió a la revelación. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz era áspera por la fría incredulidad, pero sus ojos estaban llenos de algo más que mera duda. Lisa sintió que se le estrechaba la garganta, pero estaba dispuesta a llegar hasta el final. Las oí hablar. Esas mujeres planeaban envenenarte. Había algo entre ellas. Confía en mí, señor Müller. Todo saldrá bien si confía en mí. Por un momento, Dominic miró a las dos mujeres que ya habían abandonado el restaurante a toda prisa, casi corriendo. Luego dijo en voz baja: «Me ocuparé de ello. Pero si te equivocas, Lisa, tendrás consecuencias». Ella asintió, dejando la bandeja de comida sobre la mesa. En ese momento se dio cuenta de que había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cuando el restaurante empezó a vaciarse y la gente se dispersó, el ambiente ya no era tan ligero como antes. Lisa no podía calmarse. Sus pensamientos estaban llenos de preguntas y ansiedad. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y, lo más importante, ¿qué le ocurriría ahora? El misterio en el que acababa de adentrarse la acosaba a cada paso. ¿Cuánto arriesgaba ahora? Y lo más importante, ¿en quién podía confiar ahora? Aquella noche, Lisa no pudo dormir durante mucho tiempo. Estaba tumbada en su modesto piso, mirando al techo. La ciudad al otro lado de la ventana, silenciosa e infinitamente lejana, no la dejaba descansar. Sus pensamientos iban inquietos de uno a otro, como si trataran de encontrar una respuesta a las preguntas que no dejaban de atormentarla. Las palabras que le había dicho a Dominic resonaban en su cabeza, sin dejar de retorcerse en busca del significado correcto. Nunca había sido una persona propensa al drama, pero esto era otra cosa. No era solo una situación, era una vida al borde del abismo. Al borde de la vida y de la muerte, su vida y la de los demás. Su intuición no le había fallado, pero ahora
intuía que toda esta historia estaba pasando de ser un incidente menor a convertirse en algo peligroso, complejo e impredecible. Lisa sabía que no podía echarse atrás, pasara lo que pasara. Nunca había sido una heroína, pero algo en este caso la hacía sentirse responsable de algo más que de su trabajo como camarera. Tenía la oportunidad de ayudar y no podía dejarlo así. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para un nuevo día de trabajo en el restaurante, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de Dominic, lo que la sorprendió, ya que ni siquiera pensaba que él quisiera mantenerse en contacto con alguien como ella. Buenos días, Lisa. Necesito hablar contigo. ¿Puedes estar en el restaurante un poco más temprano hoy? Quiero discutir algunas cosas importantes. Se le estrujó el corazón. ¿Qué significaría eso? Lisa no podía imaginarse que él le enviara un mensaje de texto para nada, pero por otro lado, no tenía ni idea de qué podría tratar esta conversación. Al llegar al restaurante un poco antes, Lisa se sentía extrañamente ansiosa. Sus pensamientos eran tan incoherentes como los de la noche anterior. Cuando entró, el restaurante estaba casi vacío. Solo unas pocas personas estaban sentadas en las mesas, cenando en las sombras de la luz de la mañana. Sintió que la tensión en el aire era casi palpable. De repente, su mirada se detuvo en la figura de Dominic, que estaba sentado en la esquina, en su mesa habitual junto a la ventana. Parecía un poco cansado, como si las últimas horas hubieran sido un verdadero calvario para él. Pero no había desagrado en su mirada, más bien, como si estuviera listo para una revelación. Lisa se acercó a su mesa, levantó la vista y sonrió brevemente, pero había algo en aquella sonrisa diferente de lo habitual. No era solo la sonrisa de un hombre de negocios acostumbrado a ser el centro de atención. Era la sonrisa de un hombre que se había dado cuenta de que algo había cambiado. Buenos días, Lisa. Su voz era tranquila, pero había cierta tensión oculta en ella. Siéntese, por favor. Tenemos que hablar. Lisa se sentó frente a él y sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Intentó no delatar su excitación, pero por mucho que se esforzara en mantener la calma, el miedo no la dejaba marchar. Todo esto era demasiado para una simple trabajadora de cafetería, acostumbrada a servir a los clientes, no a lidiar con intrigas mortales. «Sabes, Lisa», comenzó él, con la mirada fija y seria, «no creo en los accidentes, y tú no eres, sin duda, una figura cualquiera en mi vida. Lo que dijiste ayer lo cambió todo, y tengo que decirte que ahora tengo dudas sobre mi mujer, sobre lo que pasa a mi alrededor y sobre lo que va a ocurrir a continuación». Lisa contuvo la respiración. Él continuó. «Pero lo principal es que tienes razón. No podía habérseme pasado por alto. Algo está pasando y tengo que averiguar qué es. No sé si confiar en ti, pero no tengo otra opción». Lisa sintió que la tensión de su cuerpo desaparecía poco a poco. Podía preguntarle por qué confiaba ahora en ella. ¿Por qué ella, una simple camarera, merecía su atención? Pero no lo hizo. En lugar de eso, se limitó a asentir, expresando su acuerdo. «Creo que debemos actuar con rapidez. Tenemos que averiguar qué hay detrás de esto. Lisa, no puedo hacerlo solo. Necesito que me ayudes. A menos, claro, que estés dispuesta a correr el riesgo». Sus palabras la sobresaltaron. No solo le estaba pidiendo ayuda, prácticamente le estaba pidiendo que formara parte de un juego para el que no estaba preparada. Se lo pensó un segundo, pero la respuesta era obvia. «Estoy dispuesta a ayudar. ¿Qué necesitas hacer?». Su voz era firme, aunque la tensión aún latía en su interior. Dominic la miró
y guardó silencio unos segundos antes de continuar. He reunido información sobre las mujeres que estaban ayer en el restaurante. Una de ellas parece tener vínculos con mi esposa. Sospecho que esas mujeres tramaban algo. Probablemente pensaron que no me daría cuenta. Pero ahora lo sé. Y necesito que me ayudes a averiguar más. Lisa asintió. Se dio cuenta de que se le pedía mucho más que averiguar quiénes eran esas mujeres. Significaba involucrarse en un juego peligroso en el que había mucho en juego. Significaba enfrentarse a quienes no temían llegar a extremos para ocultar la verdad. Muy bien, señor Müller, dijo. Su determinación se hizo aún más fuerte. Le ayudaré, pero tenga cuidado. No sabemos con quién estamos tratando. Él sonrió y en sus ojos brilló algo que Lisa no pudo distinguir inmediatamente. No era solo una confesión. Fue el momento en que se dio cuenta de que su vida no era solo la de un hombre de negocios de éxito, sino una lucha perpetua por sobrevivir en un mundo donde la confianza era lo más raro y preciado que se podía encontrar. Y así comenzó su nueva vida, una vida llena de peligros e intrigas a la que tuvo que enfrentarse de frente. Y a pesar de toda su determinación, Lisa no podía evitar la sensación de que este juego estaba a punto de volverse aún más peligroso. El día estaba en calma, pero Lisa sentía esa calma como un presagio de tormentas. Cada uno de sus movimientos en el restaurante era tan pulido como siempre, pero en su interior había algo tenso y afilado como una cuchilla. Cada pensamiento giraba en torno a lo que había sucedido el día anterior y a lo que Dominic y ella habían comenzado. Él le había pedido ayuda y ella había aceptado. Pero ahora se daba cuenta de que ni ella misma se daba cuenta de en qué la estaba metiendo esa decisión. Cuando entró en el Gourmet al día siguiente, había una sensación de tensión en el aire. Las mesas estaban casi vacías y el silencio que reinaba en la sala la ponía aún más nerviosa. No podía olvidar la mirada de Dominic, la forma en que la miraba, como si esperara algo importante de ella. Estaba de nuevo en el restaurante, y esta vez su rostro estaba aún más concentrado que de costumbre. Lisa se acercó a su mesa. Sus pasos sonaban casi demasiado fuertes contra el silencio general. «Buenos días, señor Miller». Intentó mantener la calma, pero su tensión interior seguía haciéndose notar. «¿Cómo se encuentra hoy?» Dominic levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella. En su mirada ya no había la confianza de antes. Ahora había algo oscuro en su mirada, algo que hacía que Lisa sintiera que estaba atrapado en sus propios pensamientos. «Hola, Lisa», dijo, y su voz era firme, pero había cansancio en ella. «He estado pensando en lo de ayer. No podemos retrasarlo». Cogió de debajo del escritorio una carpeta con papeles que sobresalían de ella y la colocó sobre la mesa. Lisa la miró y sintió que se le oprimía el pecho. Dentro de la carpeta había algo más que papeles. Era algo mucho más peligroso. Los papeles que vio probablemente contenían respuestas a preguntas que ella ni siquiera se atrevía a hacer. Respuestas a preguntas que podrían arruinar no solo a Dominic, sino también a ella. Estos son los resultados de nuestras investigaciones. Las mujeres que estaban en el restaurante, sus nombres, sus conexiones, señaló los papeles. Una de ellas es Marguerite Schultz. Es la esposa de mi antiguo socio, y parece saber más de lo que pensamos. Y la otra es Irina Wagner. Ella y yo nos conocemos desde hace años, pero ahora me está quedando claro que estaba implicada en varios negocios ocultos. Todo tiene que ver con mis finanzas, y probablemente no fui lo bastante cuidadoso. Lisa cogió la carpeta y empezó a hojear lentamente las páginas.
Había mucha información en cada una de ellas. Contactos, citas, estados financieros. Había muchos pensamientos rondando por su mente. Y todos llegaban a una cosa. Dominic estaba en el centro de algo mucho más complicado que simples esquemas corporativos. Era una verdadera conspiración que involucraba a quienes él creía amigos. Todo da miedo. Irina y Margarita no son solo personas del pasado, son figuras clave en este caso, ¿no? Preguntó Lisa sin apartar los ojos de los documentos. Dominica sintió. Sí, y eso no es todo. No sabemos quién está detrás de ellos. Hay indicios de personas implicadas que pueden ser mucho más influyentes de lo que pensaba. Necesito que sigas buscando, Lisa. Podemos revisar sus teléfonos, su correspondencia, pero tendremos que hacerlo con cuidado. Si alguien sospecha de nosotros, esto podría acabar antes de que nos demos cuenta de lo que está pasando. Lisa sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Esto se había convertido en un auténtico juego, y había demasiado en juego, pero se dio cuenta de que no podía echarse atrás. Toda su vida estaba ligada a esta investigación. Seguiré buscando, dijo decidida, pero necesito más tiempo para analizar los datos. Esta gente no está jugando contigo. Saben cómo cubrir sus huellas. Debemos tener cuidado. Dominic frunció el ceño, pero no se opuso. Tiene razón. No podemos tener prisa, pero hay que estar preparados para todo. Todo lo que hemos aprendido es solo la punta del iceberg. Tengo la sensación de que hay más que eso. No puedo creer que Suzanne fuera parte de esto, pero si realmente sabía lo que estaba pasando, podría significar que he construido toda mi vida sobre mentiras. Lisa no pudo evitar notar cómo cambió su forma de hablar. Empezó a hablar no solo de negocios, sino también de sus sentimientos personales. Confiaba en ella, pero quizá no del todo, y ella sabía que su confianza le suponía una responsabilidad, además de un peligro. Descubriremos la verdad, dijo, aunque no estaba segura de que fueran capaces de sacar todos los secretos. Encontraremos la manera. Dominic suspiró pesadamente, y la miró con tal determinación que Lisa sintió que su propia determinación se fortalecía. Espero que tengas razón. Si no actuamos con rapidez, no podremos recuperarlo todo. En ese momento, Lisa se dio cuenta de que se enfrentaba no solo a una amenaza personal, sino a una amenaza para toda su vida. Tenía razón. El tiempo no jugaba a su favor, y aunque no podía predecir a dónde la llevaría todo esto, ya estaba metida de lleno en un juego que podría cambiar su vida para siempre. Y este camino, como tantos otros, no sería fácil. Cuando Lisa llegó a casa, no podía dejar de pensar en lo que le esperaba. Cada documento, cada palabra que ahora memorizaba con claridad, era un paso más hacia algo que se ocultaba en las sombras. Pero lo más inquietante era que Dominic se mostraba cada vez más retraído en sus pensamientos. Confiaba en ella, pero ella intuía que no todo lo que sabía se lo estaba contando. Por mucho que lo intentara, Lisa se dio cuenta. No podía estar seguro de sus propios amigos, y esa era la parte más aterradora de la historia. Habían pasado unos días desde que Lisa había empezado a ayudar a Dominic en su investigación, y mientras tanto su vida, que parecía rutinaria, había empezado a cambiar. Con cada nuevo paso en su búsqueda de la verdad, la tensión aumentaba. Ya no podía limitarse a hacer su trabajo como antes. Ahora cada mirada, cada palabra, cada gesto, parecían estar relacionados con el misterio que había que resolver y el peligro que acechaba en cada esquina. El día empezó como siempre, pero Lisa sintió que aquella rutina ya no le traería consuelo.
Cuando entró en el restaurante, el ambiente era notablemente tenso. Las mesas estaban casi vacías y en una mesa del rincón estaba sentado Dominic, como siempre, con un teléfono en las manos y la mirada concentrada. Parecía cansado, pero había una determinación en sus ojos que hizo que Lisa sintiera que realmente estaban a punto de hacer algo grande. Lisa se acercó a su mesa, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Esta vez, cuando se dirigió a él, había algo más serio en su voz que la mera cortesía. «Buenos días, señor Müller». Le puso delante la bandeja con el pedido, intentando no delatar su excitación. «¿Cómo está hoy?» Dominic levantó la vista y la miró a los ojos un instante. Tenía el rostro cerrado, pero Lisa lo sabía. Estaba nervioso. «Lisa», dijo en voz baja, «he estado pensando en ello. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tenemos que estar preparados para que nos rodeen enemigos que no hemos visto nunca». Sus palabras flotaron en el aire y Lisa sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Acababa de empezar a darse cuenta de la gravedad del asunto. No se trataba de una simple investigación, ni de jugar con documentos y pruebas. Se trataba de un enfrentamiento real con quienes estaban detrás de la conspiración, y si se equivocaban, aunque solo fuera una vez, las consecuencias podrían ser catastróficas. «¿Estás diciendo que hay alguien más?», preguntó con cautela, tratando de no traicionar su excitación. Creía que ya habíamos descubierto quién estaba detrás de esto. Dominic asintió, pero había algo en su mirada que le hizo sentir que apenas estaban empezando a ver el panorama real. «Sí, hemos descubierto que Susan no solo estaba jugando su papel en esto. Su voz era tranquila, pero segura. Pero necesito más que eso. Estoy seguro de que hay alguien entre mis seres queridos que también está involucrado en esto. No puedo seguir fingiendo que todo va bien. Tenemos que encontrar a esa persona. Y rápido». Lisa sintió que la ansiedad empezaba a subirle al pecho. Sabía que Dominic tenía razón. No podía ser que todos estos sucesos estuvieran ocurriendo sin la participación de alguien más cercano a él de lo que pensaba. Tal vez alguien de su entorno, alguien a quien siempre había considerado un amigo, era en realidad parte de este oscuro plan. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó sintiendo que sus manos temblaban ligeramente. Odiaba admitirlo, pero sabía que ahora estaba involucrada en algo mucho más grande que una simple investigación. «Seguiremos recabando información», dijo él, mirándola con determinación. «Pero tenemos que tener cuidado. Sé que no podemos fiarnos de la gente que conocemos. Ya han empezado a sospechar que alguien de mi equipo oculta algo». Lisa sintió que el pecho se le oprimía de ansiedad. Con cada palabra, con cada revelación, se hacía más y más evidente. Dominic no podía confiar en nadie más que en ella. Era la única persona que sabía lo que estaba pasando y que estaba dispuesta a ayudarle. «¿Cómo procedemos?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su mente ya latía de ansiedad. «Vamos a reunir datos sobre cualquiera que pueda estar relacionado con esto. He encargado una comprobación de antecedentes de todos los que me rodean, desde mi socio, Peter, hasta otras personas que visitan mi despacho. Pero no quiero hacerlo sin tu ayuda. Tenemos que averiguar quién sabe exactamente lo que está pasando y quién está dispuesto a colaborar con nosotros». Lisa se dio cuenta de que la situación era cada vez más peligrosa. Compañeros, colegas, amigos, nadie estaba a salvo. No podía saber quién de ellos ocultaba la verdad, pero lo único que sabía era que todos formaban parte de una gran conspiración, y si cometían un error, si no podían descubrir quién estaba detrás, podían quedar atrapados. «Miraré», dijo Lisa, confiada, «pero no sé si podré encontrarlo todo. Esta gente es lista.
saben cómo cubrir sus huellas. Dominic asintió y la miró con reconocimiento. Lo entiendo, Lisa, y agradezco tu ayuda. Eres la única persona en la que puedo confiar ahora mismo. Pero tienes que estar preparada para que sea difícil. No todos los que están con nosotros actuarán con integridad. Esa advertencia hizo que Lisa sintiera que ya no era solo parte de este caso. Estaba en primera línea. Y no solo el destino de Dominic, sino también el suyo propio, dependía de sus acciones. A la mañana siguiente, Lisa empezó a investigar los nuevos datos que Dominic y ella habían recopilado. No se trataba solo de revisar viejos documentos, era una auténtica búsqueda de rastros que condujeran a la verdad. Pero cada nuevo paso solo complicaba más el panorama. Había cuentas secretas, transferencias sin confirmar, extraños conocidos que no tenían sentido a primera vista. Y en cada documento, en cada hecho, Lisa buscaba algo que pudiera ayudar a Dominic. Pero por cada paso hacia la verdad, había 2 pasos hacia la oscuridad. Al final del día, mientras Lisa conducía de vuelta a casa, sintió que este peligroso juego se había convertido en parte de su vida. Se dio cuenta de que no podía parar, no podía dar un paso atrás, a pesar de todas las amenazas que acechaban en el horizonte. Mientras tanto, Dominic continuaba su investigación y cada paso que daban los acercaba a una pista, pero también al peligro. Esa noche, Lisa sintió que no quedaba nada en su mundo que fuera seguro. Habían pasado varios días desde que Lisa y Dominic habían empezado a actuar con decisión. La vida en Berlín seguía transcurriendo con normalidad, pero para Lisa cada momento estaba lleno de ansiedad y tensión. Todos aquellos rincones ocultos donde acechaban los secretos empezaron a abrirse ante ella como las páginas de un libro oscuro que se veía obligada a leer. A veces sentía como si no pudiera respirar. Cada paso que daba en esta investigación la acercaba más a un peligro inminente. La tensión interior no la abandonaba ni un segundo. Hoy, cuando Lisa llegó al restaurante, sintió que el aire se volvía aún más pesado. Las mesas estaban casi vacías y había un extraño silencio en la sala. Solo unos pocos comensales se sentaban en las mesas, y ninguno de ellos era una cara conocida. Se dirigió a su escritorio, pero como siempre, sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa, algo que la esperaba más allá de estas paredes. Cuando se acercó al escritorio de Dominic, él estaba sentado, con una mirada visiblemente concentrada. Esta vez, su rostro estaba tenso y sus ojos decididos. Lisa se dio cuenta de que era un momento en el que debía estar lo más preparada posible. No se trataba de un caso en el que ella pudiera mantenerse al margen. Ahora se trataba de su vida, de su futuro. Y Dominic era la última atadura a lo que le quedaba. Lisa, dijo con voz fría y segura, hemos encontrado algo importante. Estoy seguro de que quien está detrás de esto está muy cerca. Toda esta conspiración no es un simple accidente. Es una operación cuidadosamente planeada y, si no la detenemos ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas. Lisa se agachó frente a él, sintiendo que su respiración se volvía entrecortada. Sabía que estaba involucrada en algo mucho más complicado de lo que había imaginado. Pero, ¿qué hacer si ya había dado un paso en esa dirección y ahora era imposible dar marcha atrás? Lo comprendo, dijo, conteniendo el temblor de su voz. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que ahora que casi hemos descubierto la verdad, no nos están siguiendo? Dominic cogió un documento de la mesa y lo puso delante de ella. Lisa vio unas cuantas fotos y estados financieros que no parecía que pudieran significar nada bueno. No era una experta en estos temas, pero algo le decía
que estaba viendo algo importante frente a ella. Cada foto tenía una nota adjunta, y todas apuntaban a lo mismo: transferencias de dinero ocultas, reuniones secretas y planes financieros sospechosos que conducían a la misma persona. «Este es Peter», dijo Dominic, y Lisa sintió que su voz se volvía aún más seria. «Es mi contable jefe, pero siempre he sentido que había algo extraño en su comportamiento. Hemos confiado en él durante décadas y ahora parece que forma parte de todo esto». Lisa no podía creer lo que estaba oyendo. Peter era alguien con quien Dominic había trabajado durante mucho tiempo. Había sido un aliado leal, un amigo con el que siempre se podía contar. Pero ahora, a la luz de los nuevos hechos, las cosas se veían diferentes. Peter estaba involucrado en esta conspiración y, por lo que parece, tenía su propia agenda de la que Dominic ni siquiera se había dado cuenta. «Pero, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Lisa. Sus manos temblaban ligeramente. No podía evitar sentir que ahora que estaban tan cerca de la verdad, todo podría derrumbarse en cualquier momento. Dominic suspiró y la miró con atención. Había algo en su mirada que Lisa no podía explicar. Era una mezcla de reconocimiento y ansiedad. «Tenemos que hablar con Peter. Tenemos pruebas, pero debemos tener cuidado. Sé que formó parte de esto, y si le revelamos todo, tenemos que estar preparados para cualquier respuesta. No va a entregar a su gente, ¿verdad? Pero si no hablamos con él, si no conseguimos la verdad, todo habrá sido en vano». Lisa asintió. Ella sabía que esto no era solo una conversación. Se trataba de una batalla en la que cada paso podía ser decisivo. Ya no podían confiar en lo que creían obvio. Toda su confianza estaba en juego. «Estoy dispuesta a ayudar», dijo ella, juntando las manos sobre la mesa. «Pero, si todo lo que dices es cierto, será peligroso. Debemos tener mucho cuidado». Dominic guardó silencio, pero su mirada lo decía todo. Él también se daba cuenta de que cada paso podía ser un error, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Todo lo que sabía le ponía ante una elección que podía cambiar no solo su vida, sino la de las personas a las que amaba. En ese momento, Lisa se dio cuenta de que toda esta historia se había convertido en su historia. No podía rendirse, no podía volver a su antigua vida. En retrospectiva, se dio cuenta de que la investigación no solo estaba ayudando a Dominic, era su propia investigación. Y tal vez esta era su oportunidad de cambiar su vida. Al salir del restaurante esa tarde, su corazón estaba cargado de reflexión. Tenía suciedad bajo las uñas que no podía quitarse. Suciedad de asuntos secretos, agendas ocultas e ilusiones rotas. Pero Lisa sabía una cosa. Para descubrir la verdad, tenía que estar preparada para cualquier desenlace. Pasara lo que pasara, no podía detenerse. Después de todo, el precio de la verdad era demasiado alto.